Hey, ¿qué tal amigas y amigos? Me da como siempre un gran gusto saludarlos y es un placer como siempre recibirlos en este su canal de Abolaulex, abogado de impuestos. De igual forma, si esta es la primera vez que nos visitan aquí en el canal, les damos la más cordial bienvenida y esperemos que este contenido les resulte de utilidad, puesto que la finalidad del contenido y el material que compartimos aquí en el canal es ayudar a los contribuyentes a estar al 100% en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales para evitar futuras contingencias con el fisco. Y bueno, en este video les quiero compartir una jurisprudencia que a mí en lo particular me resulta preocupante y creo yo que resulta bastante desfavorable para los contribuyentes, puesto que es una jurisprudencia que de cierta manera viene a afectar a todos aquellos contribuyentes que dentro de las facultades de comprobación, en este caso una visita domiciliaria, obtuvieron una resolución favorable emitida por el propio SAT, por la propia autoridad fiscal, y se viene a establecer que aunque esta resolución resulte desfavorable, el SAT todavía está en aptitud incluso de controvertirla en juicio por un periodo muy prolongado de tiempo, como ahorita lo habremos de explicar. Y esta jurisprudencia, como les menciono, pues es emitida por el Poder Judicial de la Federación, y aquí en el canal ya hemos mencionado en diversas ocasiones que ya esto viene de años atrás, la tendencia de los tribunales, sea tribunales administrativos, sea tribunales del Poder Judicial de la Federación, en proteger más que otra cosa los intereses del fisco, a proteger primero los intereses del contribuyente. Y cada vez se van cerrando más las resoluciones favorables a los contribuyentes. Pero bueno, aquí les voy a compartir en pantalla esta jurisprudencia, iremos comentando algunos detalles y si llegaran a tener alguna duda adicional, ahí en la sección de comentarios déjenoslos o incluso nos pueden hacer una consulta. Ahí les vamos a compartir también el link de nuestra página web para tales efectos. Aquí lo tienen ya en pantalla. Esta es la jurisprudencia, fue emitida por los plenos regionales y como podemos ver aquí, es una jurisprudencia muy reciente, puesto que se emitió el pasado 10 de enero del año 2025. Y bueno, el rubro que se establece aquí o lo que viene a ser el título es el siguiente: acta final de visita domiciliaria, la levantada porque el contribuyente corrigió su situación fiscal, constituye una resolución favorable al particular para efectos de su impugnación mediante el juicio de lesividad. Entonces aquí empezamos a ver la incongruencia y la afectación para el particular, para el contribuyente. O sea, es una resolución que te resulta favorable, que fue emitida por el propio fisco, pero también todavía tiene la posibilidad de impugnarlo. Ahorita vamos a mencionar muy rápido, porque bueno, es un tema extenso, el tema del juicio de lesividad, que es un juicio, aquí lo incongruente, que tiene el SAT para impugnar aquellas resoluciones favorables al particular, para que vean ustedes cómo es a veces surrealista nuestra legislación y la protección que se le suele dar al fisco. Entonces, bueno, esta es una jurisprudencia que deriva, bueno, de una facultad de comprobación que le hicieron a un contribuyente, en este caso una visita domiciliaria. Como ustedes saben, una de las facultades de comprobación que tienen las autoridades fiscales para comprobar que se hayan pagado impuestos de manera correcta, en tiempo, que se hayan aplicado correctamente deducciones, etcétera, pues es a través de las facultades de comprobación, que pueden ser a través de una revisión de escritorio o gabinete o visita domiciliaria, es decir, cuando la autoridad va a la casa del contribuyente. Entonces, estas visitas domiciliarias tienen varias etapas. Inicia con la orden de visita, con el acta parcial de inicio, con varias actas que se van llevando, una última acta parcial donde se dan a conocer las observaciones de posibles hechos u omisiones. Se da un plazo al contribuyente para que presente pruebas y alegatos y ya se cierra esta etapa con lo que es el acta final, que en sí todavía no es una resolución definitiva, donde te dice, ¿sabes qué? Con base en lo que me presentaste, no acreditaste, sí acreditaste, etcétera. Es la valoración final que se hace dentro de esa etapa. Ya de ahí viene lo que es la emisión del crédito fiscal, en donde ya ahora sí se establece, ¿sabes qué? Me debes el crédito histórico, me debes multas, actualizaciones y recargos. Eso es a grandes rasgos como es una visita domiciliaria. Pero bueno,
Hay ocasiones en donde si a un contribuyente le notificaron la última acta parcial, presentó pruebas dentro de los 20 días, que es el plazo. Y bueno, puede darse el caso de que con todo esto acredito, ¿no? Que estoy al 100%, presenté mis contratos, presenté mi materialidad, presenté estados de cuenta, presenté contratos certificados, etcétera. Entonces el fisco, el SAT dice, ¿sabes qué, contribuyente? Ok, tienes razón, no me debes impuesto o si pagaste bien esta contribución o si te resulta aplicable esta deducción. Entonces, pues en realidad no tengo nada que emitirte, ya nada que observarte. Entonces, esta visita la vamos a concluir con un acta final en donde se tiene por corregida tu situación fiscal. También puede darse que en ese inter pues presentaste declaración complementaria. Pueden haber muchos supuestos. Entonces dice la autoridad, está bien, aquí el acta final, aquí concluye. No te voy a hacer ninguna observación, entonces estás al 100 conmigo. Ya aquí se terminó. Que eso es lo deseable siempre, pero en la práctica realmente son muy pocos los casos en donde aquello acontece. Aquí el criterio jurídico que prevalece es el siguiente. El Pleno Regional en materia administrativa y civil determina que el acta final de visita domiciliaria levantada porque el contribuyente corrigió su situación fiscal constituye una resolución favorable al particular impugnable mediante el juicio de lesividad. Y bueno, ¿qué es esto del juicio de lesividad? Bueno, a grandes rasgos es precisamente eso, un juicio que tiene a su cargo la autoridad para impugnar aquella resolución desfavorable, pero aquí lo incongruente, lo ilógico, lo desfavorable es que dices tú, bueno, oye, pero espérame, pues es una resolución que tú misma emitiste. O sea, tu autoridad, tú eres la autoridad, tú tienes las facultades del Estado, tú le emitiste es favorable. O sea, ¿por qué vas a poder tú impugnar tu propia determinación? O sea, es ilógico. O sea, se supone que tu actuación está pegada a derecho, estaba al principio de legalidad. ¿Por qué? Pues vas a considerar que es ilegal y la vas a poder impugnar. Bueno, ese es el razonamiento. Y también lo incongruente aquí, lo desfavorable es que en lo tradicional el contribuyente tiene un plazo de 30 días hábiles para impugnar las resoluciones que le son desfavorables. Pero fíjense, el juicio de lesividad, pues las autoridades les otorgaron un plazo no de 30 días hábiles, de 5 años. O sea, son 5 años que tiene la autoridad para decidir si te revoca una resolución favorable. Entonces, vean ustedes lo desventajoso que es todo esto. Y esto, les digo, tiene ya muchos años. No es algo nuevo, es algo que tiene muchos años y no va a cambiar, no se va a desaparecer. Al menos no hay iniciativas en ese sentido. Aquí viene la otra incongruencia, ¿no? Si a ti te emiten un acta final donde no te toman en cuenta las pruebas que presentaste, te tienes que esperar hasta que emitan el crédito fiscal. O sea, no te puedes ir a impugnar el acta final. No procede medio de defensa. Entonces, pero a la autoridad, entonces, ¿por qué sí se lo dan, no? O sea, bueno, como se lo digo, el razonamiento es que como le resultó favorable, bueno, por eso sí pueden emitir un juicio de lesividad. Entonces, aquí mismo la jurisprudencia razona, dice, existen excepciones en las que sí pueden impugnarse a través del juicio de lesividad, que es de lo que ya les mencioné, les hablé, porque resulta una situación individual favorable al contribuyente. Y esto es cuando se crea una situación jurídica y genera derechos a su favor y se le coloca en una situación de ventaja frente al interés público. ¿Pero por qué? Si la autoridad está determinando que es correcto, ¿por qué en ventaja? Pues, o sea, el contribuyente cumplió con sus obligaciones fiscales, ¿no? O sea, por eso les digo que estos razonamientos son muy proteccionistas. Un ejemplo es la decisión del visitador de dar por terminada una visita domiciliaria al no advertir ninguna irregularidad que debiera hacer constar. Pues es lógico, si no hay irregularidad, pues ¿qué va a hacer constar? El artículo 16 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente señala que cuando el contribuyente corrija su situación fiscal, dará por concluida la visita hacia juicio de las autoridades fiscales. Bueno, se advierte que corrigió en su totalidad las obligaciones fiscales por las que se ejercieron facultades de comprobación y el periodo objeto de la revisión. La corrección fiscal se hará constar mediante oficio y bueno, lo que ya mencionamos.
Y fíjense aquí también lo triquiñoso, ¿no? La triquiñuela, ¿no? La falsificación que quiere hacer la Suprema Corte para proteger al fisco. Dice, los efectos de la decisión del visitador es que no se concluya con la existencia de posibles irregularidades o omisiones que pudieran dar a determinar un crédito fiscal, al tiempo que se perjudica al fisco federal, ya que no podrá revisar ese ejercicio a menos que sea por hechos distintos. Aquí está el meollo del asunto. A ver, para empezar, no es decisión del visitador. O sea, los visitadores levantan las actas, ¿no? Pero al final de cuentas no es el visitador, que es un subordinado, tiene jefes, tiene el administrador, tiene el subadministrador, el visitador solamente lleva a cabo la visita. La decisión de cerrar el acta favorable al contribuyente no es del visitador. Antes consulta a sus jefes, al administrador, y el administrador dice, está bien, ciérrala sin observaciones. Entonces, aquí le quieren dar ese matiz porque dice, bueno, pues es que es una decisión del visitador. No, no es una decisión del visitador. O sea, es una decisión autorizada. Ahí, de ahí está mal el razonamiento. ¿Perjudica al fisco federal? Pues bueno, ¿por qué? Si tú eres la autoridad, entonces hay una negligencia, hay una incompetencia de tu cargo, debes de ser destituido entonces. O sea, no vayas a afectar al contribuyente. Y aquí dice, ya que no podría revisar ese ejercicio a menos de que sea por hechos distintos. Hay criterios, hay jurisprudencias dentro de la propia ley se establece que cuando el SAT visita o lleva a cabo facultades de comprobación por un determinado ejercicio y no determina nada o determina un crédito fiscal y se impugna y se gana, etcétera, ya no puede volver a revisar lo mismo, tiene que revisar sobre otras cosas. Lo mismo que el principio está en materia de penal, que existen donde pues nadie puede ser sentenciado o acusado dos veces por el mismo delito, ¿no? Este es el mismo principio en materia tributaria. Pero bueno, esta jurisprudencia pues viene a revertir todo esto y por eso les comento yo que en mi opinión viene a dejar en una franca desventaja al contribuyente como siempre ante la autoridad. Y por eso les comento que a mí me resulta muy desfavorable esta situación. Entonces eso es a grandes rasgos lo que se establece dentro de esta jurisprudencia que como les menciono, pues a mí sí me resulta preocupante y creo yo deja en franca desventaja a los contribuyentes en México. Y desafortunadamente en México rige ese principio de desconfianza hacia el ciudadano, hacia el contribuyente. Como ustedes saben, aquí en México te piden una infinidad de documentos para poder realizar cualquier trámite, para darte de alta, para solicitar una autorización, una licencia que traiga el acta de nacimiento, traiga comprobante de domicilio, traiga el pasaporte, traiga su identificación de no sé qué. O sea, dices tú, oye, pero pues con un documento bastaría, ¿no? Con el INE, ¿para qué me pides el pasaporte? ¿Y eso a qué se debe? Pues precisamente a la desconfianza que existe en nuestro sistema jurídico para todos los sentidos. Entonces aquí es igual, se aplica ese mismo principio. Existe la desconfianza hacia la propia autoridad fiscal, ¿no? Dicen, oye, pues es que a lo mejor quien emitió esa acta final, pues favorable al contribuyente, pues era un corrupto, ¿no? Entonces voy yo bajo esa presunción de que son actos triquiñuelosos, corruptos, voy a afectar con este juicio de lesividad. Pero bueno, cualquier comentario que ustedes quisieran hacernos al respecto, ahí lo pueden dejar en la sección de comentarios y con mucho gusto lo contestaremos. De igual manera, si les gustó este video, no olviden dejarnos su like, compartirlos con gentes que ustedes sepan que les puede resultar de utilidad. Y de paso, si no lo han hecho, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, dándole clic ahí en la campanita. Pero bueno, como siempre, me dio un gran gusto saludarlos y nos seguimos viendo hasta la próxima ocasión.